No, se ve que él no me recepta el micrófono de acá. Ese es el problema. Que él no me está escuchando. A ver, lo voy a llamar desde acá y listo. Y ahí va a salir. Cuando él hable, él me va a escuchar. Hola, Sí. Hola Darío, ¿cómo estás? Buen día, Rosario Agostini te saluda. Ahora sí podemos hablar tranquilos. ¿Me escuchás bien? ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Vos? Bien, bien, muy bien. Aquí viendo todo lo que pasa en el mundo con esto. Exactamente. ¿Cómo vivís la cuarentena? Mirá, la vivo bien, tranquilo. Yo no estoy en una... Yo estaba por ir a Buenos Aires, Sí, estaba en Alemania y, y cancelamos con la familia sí. cuando empezó todo esto. Y nosotros estamos aquí y es bastante distinto a Buenos Aires y al resto de la Argentina. Ajá. Eh, Aquí, digamos que hay un montón de cosas que se pueden hacer sin problema, como por ejemplo caminar por la calle, ir a los parques, eh, salir a correr. Ajá. Es más, el gobierno alemán recomienda que la gente salga a correr. Eh, yo hace un ratito, cuando te escribí, estaba en la calle y había un montón de gente, hay un montón de gente de tráfico. Sí. Eh, Se respeta mucho la recomendación de que tenés que estar a 1,5 metros de otra persona si esa persona no es tu familia. Eh, y todo el mundo lo cumple. Ajá. Pero, por ejemplo, los cafés están abiertos, pero no para quedarte sentado adentro. Podés comprar el café y podés comprar lo que quieras y tomarlo fuera. Ah, bien. Eh, y siempre manteniendo lo que ellos llaman distanciamiento social. Eh, pero bueno, con respecto a mis amigos y todos con los que estoy hablando que están en algunos lugares de Argentina o otros que están en España, yo estaba trabajando en España también, Ujú. la diferencia es muy importante, ¿no? Entre poder salir a la calle y no poder salir a la calle, la Sí. diferencia es enorme. Claro. Darío, te voy a pedir que te acerques un poquito al micrófono, nada más, porque por ahí se me va tu Sí, voz. Pero, sí. ¿cómo ves? A ver, ya que estás viviendo como mirando lo que pasa en la Argentina y estás en Alemania, ¿cómo ves los resultados de una medida y de la otra? Digo, de una cuarentena obligatoria para todo el país prácticamente y una cuarentena, si querés, administrada, para decirlo en términos de Alberto Fernández, como la que se vive en Alemania. En términos de resultados, ¿cómo lo ves? Mira, en términos de resultados, la comparación de Alemania hay que hacerla con el resto de Europa, ¿no? Porque los momentos en que empezó la epidemia en cada lugar fueron distintos. La epidemia en Europa empezó antes que en Argentina. Sí, Ahora, España y Italia, por ejemplo, tienen cuarentena total y Alemania tiene una cuarentena con muchas posibilidades de hacer cosas, digamos. Y Alemania tiene una cantidad de muertos infinitamente menor. Yo creo que lo que influye decididamente en estos casos ujú, es el sistema de salud que tenés para soportar la epidemia. Y el sistema de salud alemán es muy bueno. claro. Hace poco leía una cosa que decía, que da un ejemplo que para mí es muy gráfico, que daba Pablo Goldschmidt, que es un científico argentino que vive en Estados Unidos, que decía, Alemania tiene 6 veces mayor cantidad de respiradores que Italia y tiene 10 veces menos muertos. O sea, quiere decir que los sistemas de salud buenos eh, son la mejor cosa. Y la otra cosa que tiene Alemania es que tiene un sistema de testeos masivos muy grande. Un porcentaje importantísimo de la población está testeada. Ajá, Entonces eso hace que sepas en tiempo real, más todo el tiempo, claro, cuánta gente tenés en zona de peligro porque la testeaste y se infectó, y a su vez tener el hospital preparado para que lo atienda. claro. Lo que sí es una gran diferencia es que la gente está de mejor humor, Ujú, ¿no? Yo hablo con la gente aquí y hablo con la gente que está en Argentina y la que está en España, que yo conozco mucha gente en España porque viví ahí y trabajé sí, ahí en un momento y ahora estaba trabajando en España para una cátedra española, una cátedra en Madrid. ujú, eh,
el humor es otro. Sí, claro. El humor es otro cuando la gente sabe que puede ir con sus hijos al parque. O sea, es otro, completamente otro. En Claro. Berlín hay un clima un poco de molestia porque hay cosas cerradas. Bueno, te gustaría, si querés ir al cine no podés, o si querés ir al teatro no podés, o si querés ir al fútbol no podés, pero no está, la gente no está de mal humor y angustiada, de ninguna manera, como siento a mucha gente hablando con amigos en donde hay una situación de aislamiento total. Es mucha la diferencia. Poder salir a correr o poder salir con el... Yo tengo un bebé de 10 meses. Sí, O sea, yo salgo todos los días con el bebé claro, al parque claro. y camino. Es una diferencia extraordinaria, muy, muy Seguro, grande. seguro. Creo que las condiciones psicológicas son mejores en una situación como esta, claramente. Sí. Darío, me hablabas recién de las, por supuesto, no vamos a hablar de las diferencias económicas entre Alemania y la Argentina, desde ya, digo, ni hace falta hacerlo, pero hace tiempo que se habla desde el gobierno nacional y se han tomado medidas, incluso ahora se quiere poner un impuesto para aquellos que tengan patrimonios importantes. Y siempre pienso que la corrupción, en muchos casos, no solo te mata directamente, como en el caso de lo que fue el accidente de Once, sino que Sí, además, cuando llegás a un punto donde necesitas los servicios esenciales que la Constitución indica como salud y educación, y en este caso particular salud, bueno, la corrupción hace que no estemos preparados, no digo como Alemania, pero digo en mejores condiciones para poder tener un sistema que responda ante la posibilidad de una epidemia y o pandemia. Yo veía que al principio de esta historia, en La Matanza, por ejemplo, se hablaba de 40 camas de unidades de terapia intensiva para 2 millones de personas en La Matanza. sí, 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 sí. Yo lo escribí eso también en un artículo Sí, de Infobae. Mira, yo coincido completamente con vos y también con respecto a un Estado, que es el Estado en la Argentina, que es un Estado fallido, que no sirve, porque es un Estado que gasta una cantidad de dinero impresionante ujú, en corrupción y en mantenimiento de la política. El Estado en la Argentina es funcional a la política, no es funcional a la gente. Los que después decimos que hay que reformar el Estado y saltan algunos con discurso progre a decir ahora se ve lo que es el Estado. No, ahora se ve el fracaso del Estado. claro, Porque si vos tenés eh, 40 camas para atender 2 millones de personas y tenés 70, 70 asesores por senador en el Congreso de la Nación, sí, o tenés una cantidad impresionante de empleados en la biblioteca del Congreso, que prácticamente hay más empleados que libros, o si desde el año 2008, por este dato para mí es tremebundo, si desde el año 2008 hasta ahora se llevan poniendo 6 mil millones de dólares para el déficit de aerolíneas argentinas, o sea, el Estado Nacional viene poniendo 6 mil millones de dólares desde el 2008 hasta ahora para cubrir el déficit de una compañía aérea, cuando además los pasajeros que viajan pagan el pasaje. claro. Entonces, y tenés un sistema de salud que no sirve, quiere decir que tu Estado falló, porque en realidad con 6 mil millones de dólares yo no te puedo explicar la cantidad de respiradores que comprás o Sí, la cantidad de camas de terapia intensiva que comprás. O sea y en todos sentidos así. Argentina, ¿por qué? Porque esos son los reductos de la política, los mm, reductos donde el que llega coloca a la gente en los cargos que están en ese lugar. Es infinita la cuenta. Argentina tiene una fábrica de barcos que hace 10 años que no fabrica un barco. Y esa fábrica de barcos le insume al Estado Nacional un presupuesto enorme. Ahora yo digo, ¿yo estoy en contra del Estado? No, yo no estoy en contra del Estado. Yo estoy a favor de un Estado fuertísimo en salud, en educación, en justicia y en seguridad. En todo lo demás vamos viendo, de acuerdo al dinero que tenemos o no. claro. Y también pagar, que la gente pague menos impuestos, porque vos para mantener ese Estado que al final no soluciona el problema, Mm, no soluciona ni el problema de la pandemia, ni soluciona un problema de salud, ni un problema, o sea, y ves que en plena pandemia, en plena situación de emergencia,
el Estado paga sobreprecios en el Ministerio de Salud, de Desarrollo Social, pagan los fideos a un precio que nos compras los mejores fideos en Italia y Sí, te los hace llevar a tu casa, digamos. sí, El PAMI paga sobreprecios en el alcohol en gel, que es el insumo imprescindible en un momento como este. Entonces, tenés un Estado también, digamos, que roba, porque si están robando es gravísimo, pero si es un problema de ineficiencia es gravísimo también. Y los ciudadanos pagan cada vez más impuestos claro. y hoy no tienen cómo trabajar y tienen que seguir pagando los impuestos y tienen que seguir pagando el alquiler, tienen que seguir pagando las expensas. O sea, mientras la política se mira para otro lado, es gravísimo porque es una discusión conceptual. Nosotros, Sí, o sea, salen los kirchneristas y dicen para los que están en contra del Estado. No, yo estoy en contra del Estado que te roba, estoy claro. en contra del Estado que te estafa y estoy en contra del Estado que no puede garantizarte tus mínimas necesidades de salud, de educación o de seguridad cuando te cobra un montón por eso. O Claro. sea, ese Estado que le sirve solo a los políticos, que le sirve a los aparatos A la política, al políticos. O sea, el clientelismo. otro día cuando fue el clientelismo, pero mira, Rosario, el otro día cuando fue el tema del Ministerio de Desarrollo Social, Sí, dicen que el encargado de la compra de todo esto que habían pagado con sobreprecio era un funcionario que no sé, yo no conozco, pero de apellido Calvo, Gabriel Calvo. Bueno, ese funcionario era secretario de Estado. O sea, ese secretario había sido secretario de Seguridad del distrito de Almirante Brown en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, sí. y ya lo habían filmado pidiendo coimas. La política funciona así. O sea, ese tipo lo tuvieron, lo filmaron, está la filmación donde él pide coimas y asumen el gobierno nuevo y lo pasan de secretario de Estado y lo ponen a cargo de las compras del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces es un Estado que deliberadamente roba o que padece de una ineficiencia impresionante, porque Claro. digamos, es como que yo te dijera que un empleado, que una empresa privada pone un aviso para contratar a un empleado y contrata a un empleado que ya había robado. No, no lo Bueno, hace. en Bueno, relación a ellos son el eso, Estado y lo hacen. hoy apareció una nueva historia que tiene que ver con que el Ministerio de Seguridad habría hecho compras irregulares también. Es una compra directa de 2.400 kits de insumos de protección contra el coronavirus a una monotributista de 20 años sin antecedentes. Sí, Tras eso recibir es un las ofertas negocio. aumentaron un 20% el monto a pagar. O sea, digo, Eso, esto ya lo vimos. no, y esta es la ministra, se supone Sí, progresista, ¿no? sí, O sea, la ministra de izquierda, sí. o una monotributista, y además, o sea, no hay motivo real hoy ya en el mundo para comprar por compra directa. O sea, no hay más motivo para comprar porque se aprovechan de que hay muchísima gente, por supuesto, que no tiene por qué ser especialista en la Obvio. administración del Estado. Hoy hay países que hacen todas las licitaciones por Internet y las resuelven en 2 días. O Claro. sea, y aparte, el ingreso a mirar esa página de Internet es abierto y público. O sea, esta cosa de... El Estado argentino lo que está haciendo es yendo para atrás, para poder, porque donde la corrupción es más fácil. Él está sacando el expediente electrónico, Sí, que venía funcionando hace 2 años, y poniéndole de vuelta el expediente de papel. El expediente de papel es para corrupción, claramente. Eso, lo que se hacía con el expediente de claro. papel era que se dejaban números en blanco, entonces vos hacías un expediente y si con algo turbio, y si alguien te denunciaba, lo arreglabas con un expediente con el número anterior que habías dejado en Tal blanco. cual. O sea, Sí. así se hacía, así se hizo durante años y años y años cuando no existía la tecnología para poder hacer el expediente electrónico. Esto es una cosa, pero tendría que ser de naturaleza penal, claramente. Una monotributista, después te dicen que hay gente que no le vende al Estado porque no está inscrita. Una monotributista de 20 años vende kits No, no, de, es increíble. Y además sin ningún o sea, antecedente, digamos, porque vos decís, bueno, mira, es monotributista, tiene 20 años, pero en realidad, no sé, es parte de una empresa, qué sé yo, que el padre, no sé, algo, pero no tiene ningún algo. antecedente, ¿entendés? No, es que es un descaro, o sea, es un descaro total
es robar en la peor de las situaciones. Claro. Siempre está mal robar, pero robar en una situación como esta, donde tenés, repito, a la gente sin poder trabajar. O sea, al que ya no tenía trabajo, lo tenés en una situación catastrófica. Pero al que tenía trabajo, al que manejaba un taxi, o tenía un bar, o tenía un kiosco, o es dentista, o es kinesiólogo, a todo ese amplísimo universo de gente que todos los días hace un poco de dinero para mantener a su familia. La tenés sin trabajar, y esa gente encerrada en su casa tiene que ver el espectáculo de unos políticos que hacen estas cosas. O sea, digamos, yo siempre le adjudico gravedad a la corrupción, pero en estas situaciones sí, es canallesco. Es canallesco, hay que ponerle una lupa muy grande. Totalmente. Y hay que recordarlo, porque no se pueden naturalizar estas cosas, porque después cuando termine la epidemia, cuando pase, cuando la gente pueda volver a trabajar y todo, las consecuencias económicas van a ser gravísimas. Muy grave, muy grave, muy grave, muy grave. Porque Argentina ya estaba... Sí, tengo la sensación que hay como una falsa discusión y un falso debate, vos lo dijiste hace un ratito, en relación a Estado sí, Estado no. Ministerio de Salud sí, Ministerio de Salud no. Porque, digamos, creo que estos tiempos de reflexión, porque bueno, la cuarentena te obliga a reflexionar un poco, si querés, nos hemos pasado la vida pagando impuestos para tener salud, educación, justicia y sostener a la República y los 3 organismos o 3 poderes de la República. Hoy lo que podemos ver es que muchos de nosotros finalmente hemos pagado doble salud, doble educación. Aquellos que tienen hijos y mandan a educación privada, por ejemplo, han pagado 2 veces. Los que tienen los que pagan impuestos y a su vez tienen que pagar una prepaga, porque el hospital no te puede atender, porque no tiene condiciones, porque si te tienen que operar tenés que pedir un turno y dentro de 40 días capaz que te puedan operar si es que no hay paro. Hemos venido como pagando 2 veces todo. Necesitamos de la justicia, y resulta que frente a una pandemia la justicia está parada y solo libera delincuentes para que vayan a su casa, delincuentes como el caso de Vudú, que tiene doble conforme con una condena. O manda a su casa gente que ha cometido delitos y encima tienen el tupé de decirte no estamos seguros que no se vayan a escapar porque no tenemos, digamos, cómo custodiarlos. El Congreso está prácticamente sin funcionar porque la primera minoría, que es el oficialismo, no convoca sesión, no da quórum. Finalmente, Ministerio de Salud, para que nos diga el tal ministro que no iba a llegar la pandemia porque estaba lejos, porque China quedaba lejos, porque era verano, que compren solo 50.000 kits de testeo para 44 millones de argentinos y que nos vengan a reclamar, digamos, y a decirnos que en gobiernos anteriores no había ministerio y qué hubiera pasado si esto hubiera pasado con Macri en la presidencia. Bueno, todo eso me lleva a pensar que qué mal que estamos. Se cortó. Acá lo tengo, no te preocupes. Te escucho perfecto. Bien, perfecto. ¿Me escuchás? Sí, perfecto, Darío, perfecto. Yo creo que hay una estructura mafiosa. En la Argentina hay una estructura mafiosa muy grande. Una estructura mafiosa que maneja los sindicatos, la política, que está metida en todos lados. Es una estructura mafiosa, es un país con una estructura mafiosa. Tenés... ¿Por qué Alberto Fernández dice que es un ciudadano ejemplar Moyano? Claro. ¿Por qué dice esa barbaridad? ¿Por qué? Porque Moyano es un mafioso que Alberto Fernández le tiene que dar dinero y aparte de tener que darle dinero le tiene que agradecer, como en las películas de los mafiosos, tiene que pagar seguridad y aparte tratarlo bien al tipo, porque gracias a toda la extorsión que hizo durante años, Moyano tiene la estructura de camiones y tiene todo eso, que en una situación como esta es muy importante. Es un ejemplo puntual de eso. Lo que vos decís es absolutamente cierto. No hay motivo real para que la justicia esté en feria. Ningún motivo real. Es opilante porque el juez que liberó a Vudú, sí. El juez que liberó a Vudú 10 días antes había dicho que no podía ir Vudú a la casa
que tenía que seguir en la prisión, y 10 días después le dio la prisión domiciliaria. La semana pasada la Corte Suprema dijo que la justicia sigue en estado de feria. Ahora, el fiscal apela que lo hayan dejado a Vudú ir a la casa, y el juez que lo dejó ir dice que no se puede porque habría que habilitar la feria. Claro, o sea, ¿entendés? O sea, sí. Una locura, no hay motivo real para que la feria no funcione, para que la justicia no funcione. El Parlamento, el Congreso, no tiene por qué no funciona. Los congresos, sí. Es importantísimo decirlo, Rosario, en el mundo están funcionando. Funcionan de manera presencial de a pocos, sí. o funcionan de manera electrónica. Las reuniones de comisión y todo se hacen como se hacen por estos sistemas de videollamadas o eso. De ayer yo estuve viendo hoy una sesión de ayer del Congreso Español. Había bancas que no estaban ocupadas, pero la portavoz del PP estaba haciéndole preguntas a uno de los ministros del gobierno respecto de la epidemia. El Senado norteamericano, la ayuda que se aprobó para luchar contra el coronavirus en Estados Unidos, la ayuda económica, que es muy grande, una suma muy importante, la votó el Senado de los Estados Unidos. O sea, y después se pasa al gobierno para que el gobierno la aplique. Pero ¿cómo? O sea, que el Congreso no esté... Ahora, si vos ves que de los 3 poderes está funcionando uno solo, y en el medio esos poderes lo que te hacen es largarte a Vudú, y lo que si vos tenés que presentar un recurso de amparo o tenés que presentar algo porque tu situación económica por el tema de la pandemia, o si tenés un juicio o tenés que hacer eso, no podés hacerlo porque la justicia no está funcionando, está como si fuera el mes de enero, y mientras te hacen eso, y mientras no hay ningún congreso, no hay ningún control parlamentario, claro. Y el gobierno gobierna con DNUs, o sea, con decreto de necesidad y urgencia, con una cosa más grave todavía. Los DNU tienen que después pasar por el Congreso, claro. Y no pasan porque el Congreso no se reúne. O sea, es una cosa, digamos, la política, y yo te vuelvo a decir, todas las opiniones respecto a la cuarentena, a la enfermedad, son opiniones de naturaleza técnica, y como este es un fenómeno nuevo, no se puede decir cuál es mejor. No se puede decir es mejor el sistema alemán, o es mejor el sistema argentino, o es mejor, porque cada país lo adapta de acuerdo a su sistema de salud y todo eso. Y si el gobierno dijo que hay que hacer cuarentena, yo no estoy diciendo hay que desconocer las medidas que toma el gobierno, de ninguna manera. Pero la política, o sea, se acompaña. Y la oposición tiene que tener esto muy claro. La oposición tiene que acompañar en los temas relativos a la lucha contra el coronavirus, pero tiene que marcar todos estos desastres. O sea, porque también, o sea, cuando pasan este tipo de catástrofes, y luego cuando viene la crisis posterior, que es la crisis económica, también si la gente le va a pasar factura a todos. Claro. Porque la oposición no puede estar callada. Ayer me decía alguien, claro, pero el Congreso no se puede reunir porque tiene mayoría el oficialismo. El oficialismo. Que vayan los diputados de la oposición y se sienten. O sea, porque la cuarentena no es para las instituciones, la cuarentena es para los ciudadanos. Las instituciones no están en cuarentena. No es un error. Que vayan 10 diputados que se sienten lejos uno del otro, 15, y se sienten ahí y le muestren al país que ellos quieren estar ahí para votar leyes o para controlar al gobierno en cosas que tienen que controlarse. Esto también lo tendrían que hacer. El Senado no lo convocan porque lo maneja Cristina Kirchner, que es la presidenta del Senado. Claro, no les conviene, a ellos les conviene manejar como si fuera... Esto es como una monarquía en este momento, digamos, que como no existe lugar en el mundo donde el presidente no tenga control del Congreso ni funcionamiento de la justicia. O sea, es una locura. O sea, la política argentina hace locuras. O sea, no es normal. O sea, entonces, son dos temas bien diferenciados. Cuando
a veces te dicen, en este momento no podés estar en contra. ¿Cómo no vas a estar en contra? Uno tiene que estar en contra firmemente, porque están llevándose por delante las instituciones, están usando la epidemia para cometer actos de corrupción, o para, como dijiste, liberar a un vicepresidente que está condenado, que tiene condena firme, que no está procesado. Bueno, Darío, te agradezco, la verdad que hemos charlado todo tu tiempo, me encanta la charla con vos, me quedaría horas conversando, seguramente podremos volver a charlar mientras siga esta cuarentena, está bueno, digamos, para llevarle a la gente que nos escucha también una opinión distinta, como ayer con Fernando Iglesias, como con Waldo Wolf. Me parece que también hay una especie de corralito en algunos medios de comunicación. O sea, está bien, nosotros somos chiquititos, pero por lo menos servimos para que haya gente que está interesada y que te escuche. Te agradezco tu tiempo, te mando un abrazo enorme, cuídate vos, a tu familia, a tu bebé, y si tenés ganas, nos volvemos a encontrar la semana que viene, dale. Cuando, por supuesto que sí, y yo te agradezco a vos por el contacto, porque es importante tener lugares para hablar, y además te felicito por la repercusión, porque está teniendo mucha repercusión, está todo el mundo hablando del programa, de tu programa cada vez más. Hoy los registros que se pueden tener de eso son las redes sociales, son un montón de cosas, y la verdad que te estén escuchando de todo el país es fantástico, así que y un abrazo muy grande a todos allá en Jujuy. Gracias, Darío, 1.000.000 de gracias. Abrazo enorme, cuídate, besos. Chau, chau, adiós. Igualmente, un beso, chau, chau. ¡Wow! 11:36.